pasado todos los candidatos y hay candidatos que han dicho cosas que han generado controversia y quería preguntarle qué es lo que han dicho los candidatos que han pasado por allá o qué es lo que más ha llamado la atención. Pues Camila, acuérdese que ayer le estaba comentando este primer debate que se realizó en la jornada de el miércoles ayer se realizó un segundo debate y ahí estuvieron David Luna, Claudia López, Miguel Uribe, Paloma Valencia y Francisco Barbosa, pues que obviamente se midieron a las preguntas que tenían los directores de Noticias Caracol, de Noticias RCN y de diario El Tiempo, pero sí llamaron algunas cosas la atención. Yo creo que la que más llamó la atención, al menos mediáticamente hablando, Camila, fue la señora Claudia López, porque según usted, no sé si ha visto la avalancha de críticas que ha tenido en redes sociales, porque dicen que al parecer ha cambiado sus posiciones políticas, sobre todo en cuanto a medio ambiente. Pero aquí hablaron de todo, hablaron de tumbar la paz, eso lo habló específicamente Miguel Uribe, obviamente hicieron muchísimo énfasis en la separación de poderes, justamente por esta consulta popular que quiere decretar el presidente Gustavo Petro sin tener el visto bueno del Senado, y temas económicos y sociales. Pero mire, le voy a poner el audio, tal vez el que más ha generado debate, como se lo estoy contando, de Claudia López, cuando dice: sí señores, fracking siempre. Y necesita que cada región de Colombia sea la locomotora de su desarrollo. En esta región va a volver a explorarse y a explotarse todos los recursos energéticos que tiene Colombia: gas, petróleo, fracking, sol, viento, agua, porque la energía barata y confiable es el mayor predictor de industrialización. Y Camila, usted sabe pues que estamos en un congreso donde vienen banqueros, empresarios, también políticos, claro. Ha estado el gobierno, Camila, ayer estuvo justamente Cielo Rusinque haciendo un balance de su gestión cuando fue ministra de Comercio encargada, pero pues obviamente esto generó algunos aplausos, ¿no? A la gente aquí pues le interesa que haya este tipo de proyectos, incluido el fracking, que ha sido tan, digamos, debatido en el país. Y críticas de parte pues de quienes son seguidores de la propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se ha opuesto al fracking, y de los ambientalistas. Pero ahí en el video que usted acaba de pasar y que lo vimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y de Ditu, Jennifer, veía yo a Claudia López de pie cuando estaba diciendo eso, pero quien está sentado al lado de ella, porque ahí se ve pues la silla vacía, es el exfiscal Francisco Barbosa. O sea, ya el exfiscal Francisco Barbosa es candidato presidencial, porque uno dentro de la lista que nos hacía Lucas, hay unos que sí, que no, que se han lanzado, que no se lanzan. O sea, Barbosa asistió como candidato a la presidencia. Pues como candidato no, Camila, porque todavía están como en precandidaturas. O sea, él está ahí, pero dijo: voy a poner mi nombre para que lo consideren en una lista interpartidista. Así que ya, o sea, ya pató al agua totalmente. Yo creo que ya lo podemos invitar a nuestra sección. Ah, no me diga. ¿Y qué dijo Barbosa? ¿Tuvo rueda de prensa y todo allá en Cartagena? ¿El exfiscal? No. ¿O sí, qué mencionó? Sí, tuvo rueda de prensa, pues fue bastante crítico. Usted sabe que él ha sido siempre muy crítico con el gobierno, incluso desde que era el fiscal general, pero le voy a poner un pedacito, porque obviamente se habló del tema de Venezuela, Camila, en esta conversación con los precandidatos, y se la voy a poner porque me llama la atención, porque hay mucha gente que es muy crítica con, digamos, la postura que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro con Venezuela, que dice: no, hay que romper relaciones, nada de relación, nada de reconocimiento, nada. Y él dice: no señores, eso no es lo práctico ni lo correcto. Escuche lo que dijo cuando le preguntaron sobre esto. Nosotros tenemos que mantener el servicio diplomático consular en Venezuela, nosotros tenemos que mantener la relación diplomática que tenemos con Venezuela, y nosotros por supuesto tenemos que tener mucha claridad de que esto no se va a resolver con bravuconadas, teniendo a miles de colombianos que dependen en la frontera norte de Santander también con Venezuela. Yo lo digo como fiscal general de la Nación porque esto fue muy complicado. Durante el gobierno del presidente Duque se suspendió la relación diplomática con Venezuela. Nosotros teníamos órdenes de extradición de violadores en Colombia que habían cometido delitos de violación en Venezuela y no podíamos extraditarlos a Venezuela y teníamos que dejarlos libres en las ciudades del país. Ahí entonces eso es lo que decía Barbosa, que entonces Lucas, métalo en su lista. ¿Usted lo tenía en su lista, Francisco Barbosa, o no lo tenía en la lista de los candidatos? Yo lo tenía, Camila, ese sí está en mi lista. Ah, bueno, sí, es señora. que yo me confundo, porque no sé si unos sí y otros no. Pero ¿sabe qué vi? Vi, Jennifer, un trino de la candidata Vicky Dávila criticando a Claudia López, que además ha sido una de sus estrategias de decir: Claudia es Petro y al final va a recibir el apoyo del petrismo, sobre un video que yo no sé si lo tengamos, y una imagen en donde Claudia López
cuando preguntan si va a recibir el apoyo o alianza del petrismo, pues no dijo ni sí ni no. Camila, a ver, digamos que la dinámica de estas conversaciones son preguntas para todos, con unos tiempos específicos, con tiempo de réplica, etcétera, etcétera. Ha sido muy dinámico, pero al final hay una ronda de preguntas de sí o de no. Entonces todos los candidatos tienen una paletita con un lado verde, que es sí, y con un lado rojo, que es no. Entonces son preguntas rápidas. ¿Usted reconocería el gobierno de Nicolás Maduro, sí o no? Cuando se pregunta, y ahí le tengo la imagen, Camila, cuando se pregunta si usted recibiría apoyo del petrismo en la segunda vuelta, pues la que se abstuvo fue Claudia López, y eso por supuesto generó algunas críticas, algunas burlas, otros se rieron, pero pues sí se abstuvo, así que pues uno interpreta que está lista para la jugada política en una segunda vuelta si es que llega hasta esa instancia. Camila, yo creo que Barbosa, el exfiscal, tiene todo el derecho pues de lanzarse a la presidencia, tiene derecho a tener la opinión política que sea, pero yo recuerdo que él hizo algo que ojalá no lo vuelva a hacer ningún fiscal, o si lo hicieron de una manera tan manifiesta, yo no me acuerdo, y es ser casi un operador político desde la fiscalía. Yo estaba acá mientras hablando, Jennifer, buscando declaraciones de él que siendo fiscal me parecían que no le correspondían, por más de que tuviera la razón, que esa es otra discusión. Me encuentro acá con terminando su fiscalía de enero del 2024, en la que dice que cómo así que el presidente Gustavo Petro le ha entregado $1 millón a los criminales para que sigan delinquiendo cuando esos recursos se los puede girar para el deporte. Pero si fueran los panamericanos del crimen, me imagino que los hubiera girado rápidamente. Se nos olvidó, pero Barbosa también es otro de los que, usando su cargo, empezó a catapultar y a dibujar esta candidatura, y a mí eso en su momento no me parecía bien, y ya pues el tiempo creo que a esa gente Sebastián, pero ¿sabe qué pasa? Lanzando. Tal vez es que usted está muy joven, sí, pero en la fiscalía lo que ha habido es fiscales que utilizan ese cargo para después catapultarse pero tan políticamente. Manifiestamente, así en público. Claro, pero Óscar, acuérdese de Valdivieso o no. O también cuando tuvimos a Montealegre, es que ese cargo yo creo que vuelve cucú a muchos. O sea, el tema de la fiscalía es una cosa delicada. No sé, Camila, si todos al nivel de Barbosa, ni más faltaba, pero sí que hacen activismo político desde la fiscalía. Pues yo desde que tengo uso de razón, quizá no vi a la doctora Vivian Morales haciendo activismo político desde la fiscalía. Es como la que yo recuerdo que no. Son poquitos, Camila, los que se resisten en la tentación del poder, porque es el poder el que tienta. Pero aquí se ha hablado en Colombia, bueno, lo que pasa es que Sebastián obviamente no vivió esa época, pero aquí se habló en Colombia, por ejemplo, del poder de la Contraloría. Es que el poder de la Contraloría, ¿cuántos contralores fueron aspirantes a la presidencia por el poder que tenían? El poder de la Procuraduría. Es decir, estas instituciones, estos organismos se prestan muchas veces para no solamente para el ejercicio del poder, sino para el abuso del poder. Y el abuso del poder es terrible. Y en estos casos, por ejemplo, obviamente el enfrentamiento que tuvo el doctor Barbosa como fiscal general con el presidente Petro fue evidente y fue notorio. Desde un comienzo se supo que eso no iba a ser así. Pero además porque la estructura, la arquitectura institucional de Colombia se había dado para que estos organismos de control controlaran a los gobiernos de turno. Eso se rompió con la elección, con la reelección del expresidente Uribe. Pero de todas maneras siguen teniendo un poder muy fuerte, Camila, y lo ejercen y muestran las ganas. Por ejemplo, el doctor Barbosa, obviamente, que después de la fiscalía, ahora muestra su pretensión de ser candidato presidencial. Es de verdad, básicamente es el poder el que lo lleva a tomar muchas decisiones, algunas cuestionadas, otras muy erráticas, y otras acertadas, porque también aciertan muchas veces cuando toman decisiones, por supuesto. Me parece interesante concentrarnos en ese extracto que nos trajo Jennifer sobre lo que dijo Barbosa. Y le voy a decir por qué. Él dice, cuando Duque rompió relaciones con Venezuela nos tocó muy difícil. Cuando él dice hay que mantener relaciones con Venezuela porque a mí ya me tocó de fiscal y eso fue muy difícil. Y yo le veo el camino que está cogiendo. Yo creo que lo que quiere Barbosa, el camino que quiere coger Barbosa es desmarcarse de Iván Duque. No seguir siendo el amigo de Duque, el fiscal de Duque y seguir pegado con Duque. ¿Por qué? No sé si la amistad de ellos está bien o no, eso es absolutamente indiferente acá, pero Duque
Ahora cuando nos preguntamos que por qué hay 50 candidatos, por qué hay 50 candidatos aplicando o precandidatos que quieren ser presidentes de Colombia, pues presidentes como Duque son los que han permitido que todo el mundo crea que es que cualquiera puede ser presidente. Entonces, como baja el listón, o sea, baja el listón de cuál es el nivel de preparación, del nivel de roce político y de todo lo que debe tener un presidente, Iván Duque lo bajó al máximo. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo dice, no, pues si Iván Duque puede ser presidente, pues yo también puedo ser presidente. ¿Por qué no puedo ser presidente yo? Y ahora, como ya quedó con eso y que le hizo un gran daño al Centro Democrático, yo creo que el Centro Democrático se lamenta haber propuesto a Iván Duque, entonces Barbosa lo que va a empezar a hacer ahora es desmarcarse de Duque. Yo creo que ahí es clarísimo que lo empezó a hacer. Sobre eso que dicen a Cristina y sobre eso que dice Sebastián, le pueden preguntar ustedes al precandidato Francisco Barbosa, que va a estar con nosotros hoy al mediodía desde Cartagena, allá con Jennifer, en nuestra sección de Patos al Agua. Y le preguntan ustedes al señor Barbosa todo esto que estamos diciendo, porque yo sí, pues ya oficializado su candidatura, ya lo podemos tener en la sección Hugo Mario de Patos al Agua hoy al mediodía, porque hoy es viernes y los viernes tenemos nuestra sección de candidatos. Claro, pero además lo de Barbosa, lanzado como un pato al agua de la política, Camila, se veía venir desde hace ya mucho tiempo. Recuerde usted que en el año 2020, cuando fue nombrado fiscal general de la Nación, o elegido fiscal general, una frase célebre durante una entrevista que le concedió a Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol. Dijo que era él el segundo hombre más importante del país, después del presidente Iván Duque. Yo creo que muchos aquí lo recuerdan y algunos lo calificaron incluso como prepotente, y finalmente pues terminó Barbosa aprovechando la fiscalía para ingresar al mundo de la política, como hoy lo estamos confirmando. Sí, el audio que les traje, tal como lo dicen a Cristina, justamente lo traje por eso, porque hace una crítica al entonces presidente Duque. De hecho, casi que le llama bravucón, porque dice a punta de bravuconadas pues estuvo manejando el tema de Venezuela y no funcionó para nosotros desde la fiscalía, porque no pudimos atrapar a las personas contra las que teníamos algún tipo de investigación. Así que no, yo mantendría las relaciones diplomáticas con Venezuela. Me parece pues un punto importante que podríamos hablar con él. Y sobre lo que están conversando ustedes, pues sí, realmente desde la fiscalía o desde diferentes cargos públicos se comienza a allanar el camino hacia elecciones o hacia elecciones, y me genera curiosidad, porque hoy nos rasgamos las vestiduras hablando de la independencia de poderes y cómo estamos amenazados, pero ustedes, como lo dicen, Oscar, que tiene más años que nosotros y que ha visto cómo se ha manejado desde la fiscalía este tema, pues también creo que deberíamos ser un poco críticos con la historia colombiana y no centrarnos solamente en el momento actual en el que estamos viviendo, donde tenemos una lupa encima, pero tenemos que reconocer pues que obviamente esto se está manejando así desde hace muchísimos años en el país. Pero por supuesto. Pero mire, allá en Cartagena, mientras nosotros estábamos hablando con el Contralor General de la Nación, estaba dando su discurso el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar. Y ahí estaba en el auditorio también nuestra compañera Marcela Peña. Marcela, y lo que nos reportan desde Cartagena es que en ese auditorio donde estaba dando su discurso el presidente de la Corte Constitucional, que fue durísimo contra el gobierno y que pues ya sabemos que el escenario de los banqueros no es que sean los más amigos del gobierno actual, pues que se pararon a aplaudirlo. Sí, señora, terminó con... No, espere que le abran el micrófono, porque usted está ahí conectada, señora, pero ahí la oigo. Ya. ¿Cómo le fue? ¿Qué dijo el magistrado Ibáñez, presidente de la Corte, que me dicen que hubo una cantidad de aplausos y demás? Sí, señora, terminó con ovación el discurso del presidente de la Corte Constitucional, que fue muy duro con el gobierno de Gustavo Petro en las actuales circunstancias. Habló especialmente de la separación de poderes, de la importancia de defender la democracia. Dice, en tiempos tranquilos defender la democracia puede parecer teórico, pero en las circunstancias de tensión política que vive nuestro país es una tarea urgente y una tarea que todos debemos hacer. Pero además le lanzó pullas al presidente Gustavo Petro por sus llamados continuos a la calle y a la manifestación. Escuche que fue uno de los pedazos más ovacionados de su discurso. Que las autoridades están constituidas para defender, como lo ordena la Constitución, los principios y los valores fundamentales de la sociedad, para garantizar el orden político, para garantizar el orden económico, para garantizar el orden social y el orden ecológico.
Las autoridades no están constituidas para llamar al desorden, ni mucho menos para perturbar el orden público. La obligación de las autoridades es mantener, conservar y restablecer el orden público, inclusive cuando fuere turbado. Las autoridades están constituidas para garantizar la convivencia. Y también ha pacífica dicho y el presidente de la Corte Constitucional, una mayoría electoral no le da ningún derecho ni a este ni a otros gobiernos de atropellar a las minorías, y lo que tiene que tener el gobierno son políticas públicas para todos, para 63 millones de colombianos, incluidos los que están en el exterior, que esperan respuestas del gobierno, que esperan respuestas de las autoridades. Dice el presidente de la Corte Constitucional: somos los guardianes de la Constitución, y aquí el único que puede cambiar la Constitución es el pueblo a través de una asamblea constituyente. Aquí estamos para vigilar que ni el Congreso ni la administración, es decir, el gobierno, se pasen de la raya. A esta hora, Camila, está dando también su discurso el presidente del Senado, Efraín Cepeda, muy duro también con el gobierno. Ha dicho que la crisis que vivimos en la actualidad es consecuencia de un gobierno, y le voy a decir esto textual como lo dijo él: sin logros y sin legados, que está desesperado y por eso está atacando, dice él, los cimientos sobre los que se erige nuestra democracia. Habló de la consulta popular, dice que no le ve ningún futuro y sigue interviniendo aquí en la Convención de Banqueros en Cartagena. No, bueno, pues es que allá hay intervenciones magistrales de mucha gente, y por eso decimos que les estamos reportando a los colombianos que están en el país, en otros territorios distintos, o están fuera del país, porque allá están todos y ahí se está discutiendo cosas muy importantes, y ahí están Jennifer y Marcela contándonos qué pasa minuto a minuto. Pero, Ana Cristina, por ese discurso del presidente de la Corte Constitucional, de Jorge Enrique Ibáñez, es que es muy importante que los retos que tiene la Corte Constitucional, es que cuando hablamos de la elección de nuevos magistrados aquí en estos micrófonos y le ponemos la lupa, les decimos a nuestros oyentes: oiga, es importante saber quién llega allá, porque allá en esa corte se vienen discusiones trascendentales para todos. Sí, así es, Camila, es lo que se llama una corte de cierre, donde finalmente se le da la última discusión a asuntos que son fundamentales para todos. Con Lina Marcela Escobar, pues se conserva el triunvirato de mujeres que estaba con la magistrada Diana Fajardo, pues con ella sigue la magistrada Paola Meneses y la magistrada Natalia Ángel Cabo, y yo diría que entre los muchos retos que tiene, pues podríamos citar 4 como los principales. Pues una son 2 de las reformas, pues por una parte la reforma laboral, que es la que dio todo el origen pues a esto de la consulta popular. Por otra parte está la reforma pensional. La reforma pensional, recordemos que la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, ella demandó la reforma pensional, y ya hay una ponencia del presidente Ibáñez, del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, que lo acabamos de ver. Y él lo que dice, esa ponencia, es que tiene vicios de trámite y que la reforma pensional se debería caer por esos vicios de trámite, y sería pues desastroso para el presidente Petro, pues porque esa es una de las reformas de él. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la tutela que el presidente Petro puso contra el Consejo Nacional Electoral, porque le abrió la puerta a que el Consejo, al Consejo Nacional Electoral, porque abrió la puerta para que pues lo investigaran por irregularidades en su campaña. Y esto, pues lo grave es que cayó precisamente en el despacho de Vladimir Fernández, que Vladimir Fernández es uno de los magistrados que él había ternado y que sabemos pues que es supremamente cercano al presidente Petro. Ese es el segundo reto, que es esto del Consejo Nacional Electoral. En tercer lugar está la consulta popular. La consulta popular, que Petro dice que la va a convocar por decreto, pues ya Benedetti dice que si se aprueba la reforma laboral con ciertas características que no irían a consulta popular, pero el presidente Petro dice que finalmente iría a la Corte Constitucional, y no debería ir a la Corte Constitucional. La consulta popular debería ser
pasar pues a la sala quinta del Consejo de Estado. Entonces ese sería pues otro de los retos de la Corte, lidiar con lo que va a pasar en ese sentido y ya mirar cuál va a ser la reforma laboral, cómo va a quedar finalmente, cuáles son los artículos que se van a aprobar de esta reforma laboral que se está tramitando. Entonces, para que hagamos el resumen, reforma pensional, que ahí la Corte Constitucional es la que tendrá la última palabra. Reforma laboral, también la Corte Constitucional tiene la última palabra. Consulta popular, lo que pasa es que si la hacen por decreto, este será pues pronunciamiento ex post, o sea, después de que se haga la consulta por decreto. Es a no ser que apliquen lo que en algún momento dijo Jorge Enrique Ibáñez en una sentencia, a quien acabamos de escuchar, que la Corte puede tomar medidas cautelares antes de que se estudie lo que tienen que estudiar. Está esos tres temas que son claves precisamente y que nos importan a todos nosotros, y ha estado también el tema de la salud, porque la Corte es la que le ha dado también órdenes al ministerio del doctor Jaramillo, el Ministerio de Salud, sobre el pago a la EPS y demás. Por eso es importante saber, conocer y entender quiénes son esas personas que están en esa Corte, que son 9 magistrados, que son también pues ciudadanos como nosotros, personas como nosotros, es cuáles son sus inclinaciones políticas, cuál es su carrera,